Bien, ahora veremos el tema número 6 que versa sobre las técnicas de formulación del plan en su primera parte. Habíamos establecido tres momentos, si vale el término, o tres espacios en los cuales se debe desarrollar y elaborar el plan de desarrollo turístico. El primero, que está orientado y direccionado por los OBs, que son los objetivos básicos, y decíamos que es la intencionalidad que tiene, en este caso, el ente oficial de turismo en elaborar el plan. Sea que el ente fuera nacional, en ese caso el Viceministerio de Turismo. Si el ente oficial que va a elaborar el plan es la gobernación, entonces será la Dirección Departamental de Turismo. Si es el municipio, será la Dirección Municipal de Turismo. En esta primera parte, o en esta primera fase, en este primer espacio, habíamos dicho que estos objetivos básicos responden a preguntas, y esta pregunta es, ¿en qué tiempo se elaborará el estudio del plan? ¿Qué profesionales participarán? ¿Cuánto le costará al Estado la contratación de la consultora? ¿Cuál será el equipo de profesionales que va a elaborar el plan? ¿Qué espacio físico se va a trabajar para el plan? ¿En qué tiempo se va a elaborar el plan? Y todas esas preguntas, lógicamente, darían origen a los objetivos básicos. Y estos, decíamos, están dentro de los términos de referencia porque lo que hacen los entes oficiales del turismo, por lo general, es licitar la elaboración del plan y para que se adjudique una consultora especializada. El segundo momento o la segunda fase de elaboración del plan está, decíamos, referenciado al diagnóstico. Eso significa elaborar el diagnóstico de la situación actual de ese espacio físico en el cual vamos a trabajar nosotros el plan. Y ese diagnóstico, decíamos, tiene objetivos y esos objetivos los hemos llamado los objetivos preliminares, porque cuando el consultor empieza a elaborar el diagnóstico, formula sus objetivos, pero todavía son preliminares porque según vayan arrojando la información que va obteniendo de fuentes primarias o de fuentes secundarias, entonces seguramente que esos objetivos se van a modificar el momento en que se tenga que formular el plan. Y en ese diagnóstico se va a ver, lógicamente, cómo están los atractivos turísticos, qué características tienen estos, cómo están las vías de acceso. Y decíamos, a pesar de tener toda la información escrita en el documento del plan, en la parte del diagnóstico, igual hay que sintetizar esa información y para eso utilizamos la técnica de los mapas, la técnica de las fichas de inventario, ¿no? Las herramientas, los mapas, las técnicas, las fichas de inventario, las fichas de ruteos, ¿no? Que en el fondo son herramientas, porque la técnica, por ejemplo, cuando vamos a a recolectar la información para inventariar, la técnica, decíamos, es la observación, porque vamos a ir a observar, vamos a ver, y a veces se mezcla entre información primaria e información secundaria, porque a veces cuando vamos a inventariar el atractivo, lo primero que vamos a hacer es buscar información secundaria de libros, de textos, etcétera, y que dice sobre el atractivo, por ejemplo, Toro Toro, sobre la caverna de Humajalanta. Entonces, los paleontólogos, los historiadores, los geólogos han escrito sobre la caverna.
Entonces voy a recabar esa información que es secundaria, pero luego vamos a ir a hacer la visita in situ y vamos a ver cómo está realmente el acceso, etcétera, ¿no? A veces se van mezclando ese tipo de información. Y luego también otra parte que incorpora el diagnóstico, decíamos, hay que hacer una investigación de mercados. Ahora va a depender la profundidad del diagnóstico y de todo el plan, de acuerdo a los recursos económicos que el gobierno o el Estado está disponiendo para elaborar el plan. Si el monto es bueno, entonces el estudio de la elaboración del plan va a ser mucho más profundo. Si no es mucho el dinero, entonces la elaboración del plan va a ser un plan de desarrollo turístico superficial. Igual, si hay bastante dinero o hay poco dinero, igual en la parte de la investigación de mercados, si hay poco dinero, se hará un sondeo de mercados donde se definirán, en este caso, cuál es el perfil del consumidor turista, ¿no? Es decir, qué tipo de instalaciones le interesa ocupar a los turistas, qué tipo de atractivos ellos quisieran visitar, qué actividades quisieran hacer en esos atractivos, cuánto están dispuestos ellos a pagar para visitar el atractivo, cuántos días de permanencia eh, pretenden tener o quedarse, cuántas noches en el destino. Entonces, toda esa información, hemos dicho, nos va a servir para elaborar el perfil del consumidor turista, ¿no? Y esa va a ser justamente los elementos que a nosotros nos van a dar las luces para ver cómo vamos a formular el plan, es decir, qué atractivos son los principales, cuáles son los secundarios, etc. En esta segunda fase o momento o parte, como quieran llamar, del diagnóstico, termina con las conclusiones del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico concluye con estas sus conclusiones. El tercer momento, el tercer componente, como quieran llamar ustedes, es justamente este, que es la formulación del plan. Y eso es ahora a lo que nos vamos a abocar. La formulación del plan decimos que es un arte y es una ciencia. ¿Por qué decimos que es un arte? Decimos que es un arte porque el planificador tiene que tener mucha, pero mucha creatividad. Es fundamental la creatividad. Y además decimos que es una ciencia. ¿Por qué? Para elaborar el plan se siguen pasos secuenciales, se utilizan métodos, se utilizan técnicas, se utilizan estrategias, se utilizan herramientas como las que hemos ido describiendo en todo nuestra materia, ¿no? Entonces, esa es la parte teórica. La parte científica está sustentada por componentes eminentemente teóricos que luego hay que llevarlos a la realidad y en este caso es al plan. Y lo que decíamos es fundamental, primordial, si vale el término, de que la creatividad va a ser un elemento esencial para poder desarrollar las actividades turísticas. Yo me acuerdo mucho cuando, después de que hice la maestría en Italia, hice la especialización en planificación turística en España. Y ahí teníamos un docente, el doctor Eugenio Yunes. Él era de nacionalidad chilena. Él era chileno y había formado parte o era director de marketing turístico en la OMT, en la Organización Mundial del Turismo. Y fue nuestro docente. Y realmente cuando él hablaba de la planificación y expresaba esta parte que el arte de la formulación del plan está determinada por la creatividad que debe tener el planificador,
realmente era cierto porque este señor realmente demasiado creativo en, en poner en práctica su creatividad dentro de la planificación, porque él había logrado hacer lo que nunca se hizo en Chile, porque Chile no tiene es decir, gran trascendencia en su producto turístico, ¿no? En eso tenemos que ser bien, bien reales. Las playas chilenas, por ejemplo, son horribles, esas playas no sirven para nada. Imposible que pueda competir dentro del mercado internacional con un turismo balneario, por ejemplo, de playa, con las playas del Caribe, con las playas eh, del Asia, del Mar Índico, con las playas en Europa de la Costa Brava, de la Costa Azul. Imposible. Es decir, humanamente imposible que pueda competir. Y Chile es una franja, ¿no? Su territorio es una franja. Es como un guato, un hilo. Entonces, realmente el doctor Eugenio Yunis sí puso ahí toda su creatividad. ¿Y cómo pone su creatividad? Eh, Establece y hace un diagnóstico de qué recursos turísticos tiene Chile y que era también sabido por ellos, ¿no? Se dan muy bien cuenta de que no tienen gran cosa. No hay mucho. Sí habrá algo de alta montaña, sí habrá eh, ascensos, etcétera. Sí hay algunos valles, como el caso del Valle de la Zapa, etcétera. Pero no hay más para poder competir a nivel mundial en un mercado mundial. En la parte cultural, por ejemplo, eh, no tiene gran cosa. Y si tiene algo en este caso sería Isla de Pascua, pero la Isla de Pascua está pues a 2 horas y media, casi 3 horas, creo, desde Santiago. Es casi como de Santa Cruz a Panamá o a Bogotá. Entonces el costo del transporte también es pues altísimo, ¿no? Entonces, para los turistas les aumenta mucho el, 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 el precio por el transporte. Entonces, él tenía en la cabeza hacer algo que sea algo extraordinario y que pueda mover, en este caso, a la demanda turística internacional. No nos olvidemos de que Chile es una franja y que va principalmente hacia, es una franja, sí. Ay, bueno, no está bien esto, ya, este dibujito, pero es una cosa así. El mapa, ¿no ve? Aquí. Este ya corresponde a la parte de la Argentina, esto. Y esto es Chile, que es una cinta, y aquí está el Pacífico. Y aquí en el sur está el polo sur. Entonces, con mucha imaginación, mucha creatividad, él establece, ¿no? Aquí está Puerto Montt, que es el puerto chileno. De este puerto, de Puerto Montt, salen las embarcaciones, que esa era su propuesta, y la ha llevado, la ha ejecutado. Salen embarcaciones, no son barcos muy grandes, son barcos generalmente para 30, 40 pasajeros, no es más. Entonces estos barcos salen y llegan casi hasta el Polo Sur. Y aquí ya vemos los glaciares. Entonces el producto turístico consistía en tomar un whisky con un hielo de 100 millones de años. A ver, imagínense eso. Y eso es lo que hacían. Después, creo, de un día de navegar,
lo que se hace, y actualmente todavía sigue el producto, llegan a los glaciales, los barcos se aproximan mucho a uno de los glaciales y el responsable corta con un martillo largo, delgado pero largo, corta un hielo, recibe el hielo, el garzón lo pone el vaso, ponen el hielo y realmente el turista toma un whisky, un vaso de whisky, con un hielo de 100 millones de años. Entonces, díganme ustedes si eso no es creatividad. Entonces, independientemente de tener los conocimientos teóricos, el planificador tiene que tener mucha, pero mucha creatividad. Y a eso es a lo que nosotros nos referimos dentro de la formulación del plan. Hay que crear nuevos productos, poner en valor nuevos atractivos, pero lógicamente siempre mirando al diagnóstico, viendo el perfil del consumidor, etcétera, ¿no? Por eso decimos que la formulación del plan es arte y es ciencia, requiere sistematización. Cuando hablamos de sistematización, me acuerdo que en la maestría en Italia la que hice, había un módulo que se llamaba sistema turístico. Entonces ahí nos enseñaban de que el turismo podía ser visto como un sistema. Y un sistema es un todo, ¿ya? Es un todo que tiene sus partes. A esas partes se llaman subsistemas. Y los subsistemas están interrelacionados unos con otros. Si un subsistema funciona mal, todo el sistema va a funcionar mal. Y hay los inputs. Por ejemplo, un input es la información para el sistema turístico nacional. Aquí ingresa información, por ejemplo, sobre el mercado turístico, sobre las características de la demanda. Aquí en los subsistemas, un subsistema puede ser empresas turísticas, puede ser entes oficiales del turismo, ¿no? Pueden ser destinos turísticos. Además, estos subsistemas van a tener sus subsistemas, otros componentes. Entonces, entra la información al sistema turístico, se retroalimenta, que se llama el feedback. En este caso está entrando información. Y la información sale transformada, porque ya se ha transformado aquí en el feedback. Por ejemplo, si vemos la información sobre el comportamiento de los mercados turísticos, un ejemplo, la pandemia. ¿Cómo es el comportamiento hoy en día del turismo y de los turistas en relación a la pandemia y a los destinos turísticos? Ya no quieren turismo masificado, quieren un turismo mucho más sustentable, quieren grupos pequeños, que no haya mucho contacto con los lugareños, que no haya masificación. Esta información ha entrado al sistema turístico y el sistema turístico, en base a esa información con cada uno de sus subsistemas, se va a ir retroalimentándose y aquí va a salir una nueva información y en este caso la información puede ser un nuevo producto turístico o un producto turístico adecuado a esas características del mercado. Otro subsistema es el turista. No, perdón, otro input, otro ingreso al sistema es el turista. El turista ingresa a la planta turística, al destino turístico, eh, eh, ingresa a las actividades turísticas, etcétera, y entra con una forma de pensar, una forma de observar, con un conocimiento que todavía es una promesa que le hacen sobre ese destino turístico, y cuando él sale con otra información.
En este caso ahí es cuando medimos nosotros el grado de nosotros medimos el grado de satisfacción de los turistas. Si el grado es alto, es mediano, o por ahí lo han engañado con las imágenes que le han vendido el producto, que pueden ser imágenes de YouTube, pueden ser imágenes de la operadora de turismo, de la agencia de viajes, etc. Y no había sido como mostraban el destino turístico. Entonces sale con un grado de insatisfacción muy grande, ¿no? Si nosotros vemos bajo este enfoque sistémico el turismo, entonces esta es una teoría que funciona muy bien. Bien, retomando, diremos de que también en la formulación utilizamos la técnica del mapeo, que es hacer figuras, ¿no? Hacer figuras en mapas, incorporando iconos, iconos que van a ser símbolos que van a significar algo, poniendo la leyenda en los mapas. Hay que ver las características de los insumos, ¿no? La formulación del plan, por eso decíamos, es un arte y una ciencia. Es una ciencia porque se requiere de mucha teoría, de conocer la teoría, las técnicas, los métodos, etcétera. Y el arte, es decir, el planificador tiene que ser un artista. Y les he puesto el ejemplo de Eugenio Yunes. Se requiere sistematizar imaginación en los planificadores. Ahí está, ahí veíamos el sistema, ¿no? Cómo podemos ver, trabajar el plan desde un enfoque sistémico. Y otro elemento fundamental es la experiencia de otros países, y eso se nos ha enseñado mucho en Europa, y decían ustedes, los latinoamericanos, tienen que aprender de los europeos, porque nosotros hemos cometido muchos errores para que sus destinos turísticos no cometan esos errores. Entonces, sobre el error se aprende, ¿no? Para no cometer los mismos errores. Y lo que hay que tener es una buena base de información. Es decir, nos estamos refiriendo a la información secundaria. ¿Preguntas? No dice. ¿Está claro? Sí. Decíamos que los objetos preliminares son los que se pretenden generar, ¿no? Y estos objetivos preliminares están lógicamente en el diagnóstico, ¿no? Los objetivos preliminares están en el diagnóstico. Pero como esos objetivos preliminares tienen que pasar ya a ser los objetivos definitivos, porque ya tenemos toda una radiografía y vemos qué es lo que está pasando en el destino turístico, en ese espacio que estamos trabajando el plan. Estamos viendo cómo está el mercado, el comportamiento del mercado turístico. Estamos viendo cuáles son, en este caso, cómo están nuestros atractivos, nuestros recursos turísticos, qué es lo que piensa la población local, querrán trabajar, no querrán trabajar, querrán dedicarse al turismo, no querrán. Es decir, ya habíamos trabajado todo eso en el diagnóstico. Pues bien, como ya tenemos todo eso en el diagnóstico, termina el diagnóstico con las conclusiones del diagnóstico. Entonces, es el momento en que se debe formular el plan, ¿no? Y cuando veíamos el diagnóstico decíamos, tenemos que levantar análisis documental, encuestas, relevamiento de la información, hacemos en el diagnóstico el trabajo de campo, las técnicas de encuestas, las fichas de inventarios, las entrevistas, los sondeos de mercado, etc. Es decir, que el diagnóstico constituye el insumo fundamental para el plan. ¿De dónde sale la formulación, la propuesta del plan? Del diagnóstico. Por ejemplo, hemos dicho que tenemos que utilizar los suelos más apropiados para las instalaciones turísticas, para crear y ubicar las instalaciones turísticas,
y no utilizar aquellos suelos que generan mayor rendimiento económico. Y decíamos, ahí tenemos el análisis de localización territorial que tiene que tener un énfasis económico y ver que tal vez el espacio que es agrícola va a producir más en agricultura que en turismo. Y tal vez el espacio que es para ganadería, que son grandes extensiones, es decir, tal vez afectar ahí y ahí ubicar las instalaciones porque es un espacio que no rinde tanto. Las vacas, una vaca, decíamos, necesita creo 3 hectáreas para poderse alimentar de los pastizales, ¿no? Por eso decíamos utilizar el suelo más apropiado, no utilizar suelos que generan mayor rendimiento económico y menor impacto ambiental. Identificar el uso apropiado del espacio y no apropiar del espacio habitacional, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos y tenemos que tomar en cuenta si vamos a trabajar atractivos culturales, ¿no? Si nuestro plan incorpora atractivos culturales, hay que ver la mancha urbana. Aquí tienen la mancha urbana. ¿Qué va a pasar con esta mancha urbana? Entonces, seguramente que los municipios tienen una proyección de su mancha urbana. Es decir, en 10 años, ¿cómo va a crecer la mancha urbana? Seguramente que se va a extender hasta acá la mancha urbana. ¿Por qué? Porque se van a urbanizar esos terrenos. Entonces no podemos poner pues eh, muy próximo al atractivo la mancha urbana o dentro de la mancha urbana dejar un espacio para las instalaciones turísticas porque los precios ya dentro del área urbana tal vez sean más caros o puede haber tal vez mayores impactos ambientales cuando se crece la mancha urbana y los centros turísticos van a estar impactados con aquello. Porque nos hemos dado cuenta, y es muy cierto, de que cuando surgen y crecen la mancha urbana, se crean cordones. ¿No? Y estos cordones son las áreas periurbanas. Y en la mayor parte de las veces, las áreas periurbanas o los cordones periurbanos generalmente son cordones, ¿no?, de asentamientos muy precarios. Es decir, cordones de miseria, donde habita gente que no tiene recursos económicos, que hacen sus casas como asentamientos ilegales, con 4 calaminas, ya tienen una casa. Entonces, imagínense cuánto afectaría al centro turístico. Si aquí están todos los centros turísticos y aquí vemos que hay asentamientos de los sin casas, sin vivienda, etc. Es una pérdida total porque el turista no va a ir a pagar para ver pobreza, para ver tristeza. No. El turista paga para recrearse, para distraerse, para ver otras actividades. Entonces hay que tomar muy en cuenta esas características de la expansión de los espacios habitacionales, es decir, de la mancha urbana. Decíamos de que la formulación del plan es un arte y una ciencia, ¿no? Decíamos de que van a haber conclusiones en el diagnóstico. El diagnóstico nos van a arrojar conclusiones. Cuando nosotros vayamos a formular en ese tercer momento, que es la formulación del plan, nosotros vamos a iniciar esta tercera etapa del plan de desarrollo con la formulación de políticas del turismo. Y hemos dicho que estas políticas van a estar direccionadas a dar cumplimiento luego con la parte normativa que va a tener el plan. Porque si el plan no tiene leyes que lo sustenten, de nada sirve haber hecho un trabajo tan grande. Entonces, las instancias gubernamentales, sea municipal, sea departamental o nacional, tienen la facultad de promover y promulgar leyes. Y en este caso, el plan debe tener leyes para que cuando se ejecuten el plan, sí se lleguen a cumplir estas.
Una vez que hemos formulado los objetivos generales, estas políticas, lógicamente, que van a ver, van a mirar la conclusión del diagnóstico. De ahí van a surgir las políticas. Los objetivos generales van a nacer de las políticas. Entonces, estos ya son los objetivos generales del plan, que ya son los objetivos finales del plan. De estos objetivos generales van a surgir los objetivos específicos del plan. Y de cada objetivo específico del plan van a ser programas o van a nacer proyectos turísticos. Esto quiero que tomen bien en nota, por favor. Tienen que apuntar. Tienen que apuntar. A ver, Abigail, habilíteme su cámara, quiero ver sus apuntes. Abigail. Abigail. Alexandra o Stephanie Aquino. Alexia. Sí, dice. Habilíteme, por favor, su cámara. Está bien. Quiero ver sus apuntes. Ay, ahorita lo muestro un ratito, dice. Espero, no hay problema. De mi cuadernito chiquito. Póngalo en su cámara, por favor, su cuadernito chiquitito. Dice, mi cámara no se ve muy bien. Ya, pero yo alguito yo voy a ver, por favor. Porque no se ve mis letras tampoco. No sé dónde Ya. está la cámara. Ya, pero está tomando apuntes, ¿no ve? Sí, dice. Ya, eso quería verificar. Está bien. Está bien. Ya. Alex, Lice, buenas. Por favor, habilíteme su cámara. Para que habilite mi cámara tendría que reiniciar el Zoom. ¿Por qué? Es que mi computadora es muy lenta y si entro sin prender mi cámara, o sea, si ahorita prendo mi cámara, se me va a tirar mi computadora. Tendría que reiniciar la aplicación. Ay, Lice, perdón, me llamó, es que justo estaba en la llamada. Stephanie, quiero ver sus apuntes, por favor. Ya, Lice. Es que muchas de estas cosas no están en el texto. Por eso quiero verificar. Aquí está, Lice. Ah, ya. Está bien. Gracias, Stephanie. Gracias. No están en el texto. Entonces ustedes tienen que tomar apuntes. Si no, es muy difícil. Ya, decíamos entonces que de los objetivos específicos van a nacer los programas y los proyectos. Dentro de estas técnicas decimos que tienen que tener la preparación del plan, es decir, ya en la propuesta de la formulación del plan tiene que haber planes alternativos, tienen carácter de perfiles de proyecto que forman parte de los programas del plan. Dependiendo del monto económico con el cual cuenta el ente gubernamental del turismo, si va a haber un buen dinero para elaborar el plan, entonces va a tener mayores profesionales, mayor número de profesionales y además el plan se va a elaborar a mayor profundidad, decíamos eso, en los OBs están eso, en la primera parte del plan, en la primera fase. Si no va a haber muchos recursos económicos, entonces el plan va a ser un plancito sencillo,
no va a haber, y va a llegar, va a ser su diagnóstico, en su diagnóstico, en el trabajo o en la investigación de mercados harán un sondeíto con información secundaria, algo de información primaria, porque no hay dinero suficiente para llevar a cabo una investigación de mercados como tal, ¿no? Entonces siempre va a estar subordinado en la profundidad con la cual se elabora el plan al monto económico que el Estado esté invirtiendo. Primero se elaborarán para cada objetivo específico, se elaborarán perfiles de proyectos. Un perfilito que a veces salen 10 hojas, cada proyecto. Entonces pueden haber 15 proyectos que se pretenden, que se han identificado. Entonces 15 perfiles de proyecto. Después hay que ver esos perfiles de proyecto, cuáles van a tener menor inversión y mayor retorno. Es decir, cuánto se va a invertir el Estado y va a invertir la empresa privada en ese destino turístico. Y, lógicamente, cuáles van a tener mayores ingresos. En ese caso, ya estamos viendo que hay que ver cuáles van a tener mayor rentabilidad. La redefinición de objetivos. En este momento vamos a redefinir nuestros objetivos y nos vamos a quedar con estos objetivos de acá. Con los objetivos generales y los objetivos específicos que van a ser definitivos para el plan y que después sí pueden ser modificables en el tiempo, ¿no? Después de 5 o 10 años, según se vaya viéndose el comportamiento del mercado. Se recomiendan que los objetivos puedan modificar los objetivos preliminares, puesto que algunos son imposibles de cumplir o son incompatibles. Una vez que el plan ha formulado, repetimos, sus políticas, de aquí arriba, sus objetivos generales, sus objetivos específicos. Estos objetivos específicos a la vez me van a crear programas y los programas pueden tener uno o varios proyectos. Por ejemplo, puede haber un programa de puesta en valor de los atractivos turísticos culturales en Tarata. Sí, cuando estamos trabajando en Tarata. Ya, ese es el programa. Proyecto 1. Va a ser remodelación, restauración de la casa de Mariano Melgarejo para ser convertido en un museo. Así va a ser un proyecto. Otro proyecto puede ser creación de un Lumière en el área urbana de Tarata para turistas locales, nacionales e internacionales los fines de semana. Otro proyecto. Proyecto de puesta en valor de la cerámica de Huayculi y espacios de exhibición, el tercer proyecto, ¿no? Entonces, ya van a nacer de los objetivos específicos los proyectos. Ahora, primeramente hemos dicho, van a ser proyectos, perfiles de proyectos, y después tendrán que ser ya proyectos a diseño final. Pero aquí estamos redefiniendo los objetivos. Una vez que ya tenemos nuestros proyectos, y diremos, estos 5 proyectos se van a ejecutar, es decir, que se van a desarrollar. Si seguimos tomando el ejemplo de Tarata, diremos en Tarata, la restauración de la casa de Melgarejo. Ya, el proyecto se entregará, ya está diseño final, al constructor. Señor, construya, remodele, porque el proyecto dice los cimientos, características de los cimientos, de las obras civiles, tipo de cerámica, tipo de ambientes, cableado, servicios básicos, baterías de baños, hay todo, ¿no? Entonces, una vez que ya esté entregado, entregamos el proyecto diseño final al constructor, el constructor se dedica a construir. Luego, el municipio se dedicará con su parte de cultura. Ya están los ambientes adaptados, ya tenemos las salas de exhibiciones, se pondrán a poner las piezas de exhibición, por ejemplo. El otro proyecto también, entonces diremos, estos 5 proyectos los vamos a ejecutar en los primeros 5 años del plan. Y vamos a ver cómo están las proyecciones que ha hecho el plan en su diagnóstico.
cuando veíamos un escenario sin turista, sin plan, y en otro decíamos con plan. Entonces, en ese caso vamos a ver y diremos, realmente se ha generado tanto de dinero, han ingresado tantos turistas locales, nacionales y extranjeros con el plan. Entonces ahora en estos nuevos 5 años vamos a ejecutar estos otros 4 proyectos, ¿no? Entonces, eso significa que es un plan decenal. También el plan tiene que, cuando nosotros elaboramos el plan y ya hemos formulado el plan y hemos incorporado, hemos desarrollado los objetivos generales, objetivos específicos, los perfiles de programas, de proyectos, etcétera, los proyectos a diseño final. En el plan tenemos que poner las recomendaciones. Es decir, el plan debe incorporar recomendaciones. Y estas recomendaciones van a estar viendo el modo de ejecutar el plan. En este caso, esto, ¿no? En la primera fase se tendrán que ejecutar estos proyectos. En la segunda fase, cada fase va a tener 5 años, se van a ejecutar estos proyectos. También tendrá que en esas recomendaciones establecer las características del marketing que tendrá que hacerse, la promoción que se tiene que desarrollar para el destino turístico. Y, lógicamente, la aplicación práctica. De nada nos va a servir un plan si ese plan solamente va a quedar en papeles que van a estar arrimados en las gavetas de las instituciones públicas. No, nos interesa que el plan se ejecute. Y es por eso que decíamos, el plan en las recomendaciones y en la aplicación práctica es bueno desarrollarlo en fases o escalones. Nos estamos refiriendo. Primera fase, estos 5 proyectos. En la segunda fase, estos 4 proyectos. Entonces, trabajarlo por proyectos. Y no desarrollar todo lo que dice el plan. Por ahí, las expectativas con las cuales se midió en el diagnóstico de que iban a ingresar 1000 turistas con plan, no ingresan los 1000, no podemos seguir invirtiendo en ejecutar más proyectos porque no hay esa rentabilidad ni ese ingreso. Otro elemento fundamental a tomar en cuenta son las normas de calidad, las normas legales que tiene que tener el plan, un cuerpo legal. Dentro de esos objetivos específicos seguramente será elaborar el cuerpo o las disposiciones legales que sustenten la ejecución del plan. Entonces, ese objetivo específico va a crear un programa de normas. Y ese programa estará seguramente el proyecto de una ley para incorporar en el POA anual del municipio o en el POA anual del departamento, de la gobernación, si el plan es departamental o el plan es municipal, del 5% de su presupuesto, por ejemplo. Hay una ley que van a sustentar para que puedan ejecutar el plan. Después habrá otro proyecto de ley que va a tener que sancionar si es el municipio o es la gobernación sobre diseño arquitectónico. Habrá también otro proyecto de ley sobre fomento a la inversión turística. Y así un montón de proyectos de leyes para que luego ya el legislativo de cada instancia vaya a promover las leyes. Y también que tendrá que haber en la aplicación práctica los estándares de impacto ambiental. ¿Preguntas? No dice. Perfecto, entonces nos vemos la siguiente clase. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Hasta Lice. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.